Muy, pero muy buenas tardes, bienvenida, bienvenidos. Saludo en primer lugar a Jimena Santaolalla, escritora, abogada, psicoterapeuta para víctimas de violencia temprana. Bienvenida a esta mesa Montessori, buen día. Buen día, Marta, ¿qué tal? Gracias, bienvenida. Y bueno, tenemos también a Temoris Greco, periodista independiente, documentalista. ¿Desde dónde, Temoris? Buenas tardes. Hola, Marta Olivia. Fíjate que estoy en Los Ángeles, California, terminando ya la cobertura de las cosas que estamos haciendo aquí. Voy a tener problemas. No encontré mejor lugar que este para hacer las transmisiones. Un café, hay gente, hay música. Bueno, y espero que el nos ve. Saludos, querida Jimena, qué bueno estar contigo, qué gustazo. Y también al querido Arnoldo. Gracias, buenas tardes. Y bueno, tenemos obviamente aquí a Arnoldo Cuellar, periodista y analista político, parte de Pop Lab desde allá, desde Guanajuato. Bienvenido, Arnoldo, buenas tardes. Hola, Marta Olivia, qué gusto. Pues bueno, creo que ahora sí nos tendremos que portar bien por la presencia de Jimena aquí, que es muy distinguidísima escritora. No, hay visitas, muchachos, hay visitas. Y Temoris, pues qué más decir, que siempre trae la música por dentro, pero esta vez también por fuera. Bueno, pues ni modo, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a comenzar con esta mesa. Tenemos temas relevantes. El primero que tenemos es el conflicto entre Irán e Israel. Trump anuncia alto al fuego. Y también, además del alto al fuego, pues ahora esta nominación al Nobel de la Paz que hace pues un colega del republicano. Jimena, ¿cuáles son tus consideraciones acerca de este tema? Bueno, es difícil como opinar de una forma como muy establecida de este tema porque cambia por minuto, pero creo que por un lado a mí lo que más me preocupa es que en Gaza sigue habiendo el genocidio en curso y este tema de Irán nos está distrayendo, que claro que hay que abordarlo, pero creo que para mí ahorita algo que me preocupa realmente mucho es que continúa estando la situación igual en Gaza, ¿no? Y como que se ha distanciado tanto en los medios como en general, seguir hablando de esto, ¿no? Bien, gracias, Jimena. Temoris, ¿cómo se ve este tema desde allá, desde Los Ángeles, desde la reportería que estás haciendo ahí en calle, desde esta recuperación de denuncias con toda esta redada antimigrante en esa ciudad? Bueno, es brutal, prácticamente todo el mundo está expuesto. Estoy preparando un texto que va a salir mañana en mundoabierto.net sobre el tema de los cazarrecompensas. Trump dijo que quiere elevar la cuota diaria de personas arrestadas y deportadas de 660, que ha sido el promedio hasta hace unos días, a 3,000 diarios. O sea, quiere multiplicarla por 5. Y los órganos de aduanas y de migración que se encarga de esto no tienen el personal. Las calles están llenas de gente terrible, de tipos encapuchados que van con chalecos y con insignias que dicen policía, aunque esas sí se pueden comprar en Amazon, o sea, realmente no la policía, que detienen sin identificarse a personas, amenazan, golpean, persiguen, derriban a todo tipo de personas, porque hay dos sospechas que no están confirmadas, pero hay indicios. Una es que están bloqueando a cazarrecompensas, que estarían pagando. Hay un testimonio que un cazarrecompensas dio en la televisión local de Sunnyside, en Washington, que dijo que pagan. Perdón, Temoris, ¿podrías acercarte el micro así a la boca? No importa que te veas así para que te podamos escuchar un poquito mejor. Muchas gracias. Sí, espero que me mejor. Bueno, este cazarrecompensas dio una conferencia de prensa, participó en una conferencia de prensa en Sunnyside, en Washington, en donde dijo que les están ofreciendo de $1,000 a $1,500 por cabeza, o sea, por persona que lleven y que sea deportada. Ellos no saben
si las personas no tienen la experiencia, conocimiento ni les interesa, si las personas a las que secuestran, porque son secuestros, efectivamente son indocumentadas o estarían en una condición deportable. Entonces lo que hacen es agarrar al que se encuentren y les parezca, básicamente porque hablan español o hablan un idioma que no es inglés o tienen aspecto extranjero o algo así, lo que ellos consideren, y lo llevan para que ya, cuando la entreguen, la procesen y les digan si sí la van a deportar o no. Si sí la van a deportar, pues entonces les pagan su dinero. Eso es lo que dijo este caso de compensas. Otra es que para poder cumplir con esta enorme cuota de personas que Trump quiere deportar, estarían incorporando a nueva gente sin entrenamiento, sin conocer los protocolos, a estos cuerpos de deportación de gente. ¿A quién gente? Estamos hablando de las personas que participan en estas milicias ultraderechistas, los llamados J-Sixers, J por January y enero, y Sixers por 6, que son los que estuvieron en el intento de golpe de Estado que hizo Donald Trump el 6 de enero de 2020, y que fueron de la cárcel, que Trump, al regresar al poder, lo sacó de la cárcel y a manera de compensación los estarían reclutando masivamente para hacer lo que más les gusta, que es perseguir a gente inocente. Entonces, pero se comportan como pandilleros, persiguen a la gente y eso lo hacen en cualquier lado. Se está produciendo, Marta Olivia y colegas, algo que por el otro lado es muy bonito, que es como muchas personas no pueden salir a protestar porque tienen miedo, no pueden salir a trabajar, están encerradas en sus casas, no pueden llevar dinero, tampoco pueden ir a comprar alimentos. Hay una movilización de redes para tratar de apoyarlas y también para salir en su lugar a las protestas. Tú ves en las protestas, ves a gente, ves a los sajones, ves a judíos, ves a musulmanes, ves a personas de la religión Sikh, que dicen, salimos a protestar en nombre de los que no pueden salir a protestar. Y ahora con el tema de Palestina y el tema de Irán, el sábado pasado, cubrí una marcha en la que coinciden esos temas. Coincide gente que está preocupada por el tema palestino, gente que está muy preocupada por el tema de los migrantes y gente que está muy preocupada por la agresión contra Irán. Entonces tienes a todo tipo de gente de todos los colores, de todas las religiones, unida porque se dan cuenta de que cuando el fascismo está creciendo, amenaza a todo el mundo y la única forma de responder es la respuesta de todo el mundo en comprensión. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué decir de esta situación que está como en una calma? De pronto parece como un escenario bastante montado, como bastante permisivo, de pronto como que ahí te va, te aviso que te voy vamos a entrar en un conflicto bélico, como que de pronto pareciera medio extraño, los mercados financieros ahí se la están llevando, no ha habido tal impacto. ¿Cuál es tu interpretación de toda esta llamada la guerra de los 12 días? Pues estamos frente a un cambio de lo que habíamos venido viviendo como un cierto equilibrio. Me parece central, no sé incluso si la acumulación de temas previos. Hay muchos libros que nos han hablado en la historia de cómo se construyeron enormes crisis mundiales como la Primera Guerra Mundial. Un famoso libro del autor señor Escapar que se llama Los Sonámbulos, como una multitud de conflictos regionales aislados entre sí en los Balcanes, en el norte de África, entre Rusia y Polonia, etcétera, llevaron a la gran conflagración que incluso no se resolvió y que todavía tuvo la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que si lo vemos como un gran ciclo. Aquí a lo mejor también estamos viendo cómo este cambio se está produciendo por una serie de cuestiones acumuladas, pero como bien lo dijo Jimena, no sabemos hacia dónde nos va a llevar. ¿Qué peligros vemos? La ruptura de ciertos equilibrios de fuerzas entre las potencias, sobre todo entre las nucleares, ¿no? Van a quedarse Rusia y China tan campantes viendo cómo crece la hegemonía norteamericana y cómo arrastra tras de sí a Europa, una Europa muy debilitada, cómo crea este poder en el centro del Medio Oriente, que es el Estado israelí, pensando en la expansión,
que ya cometió un genocidio y sigue en marcha y que no ha recibido ninguna sanción. También, por otra parte, la desaparición de las instancias internacionales. Ya vimos cómo los grupos de comercio, de combate al cambio climático, etcétera, quedaron totalmente rebasados. Y ahora también la Organización de las Naciones Unidas, de la que nadie ha hablado en estos días y que son totalmente intrascendentes sus posicionamientos. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto con un individuo que ya convirtió al Estado norteamericano en prácticamente un imperio unipersonal, que ha pasado una y otra vez por encima de sus regulaciones en materia de migración, en materia ahora bélica de declarar una guerra o incluso no declararla, simplemente actuar en ella? Pues tampoco sabemos dónde estén esas resistencias internas. Vimos las marchas de la semana pasada, pero eran marchas de ciudadanos que sí ciertamente están inconformes, es bueno, casi la mitad de la población, pero que no están organizados políticamente porque los partidos y los sindicatos que antes los representaban desaparecieron hace mucho como fuerzas influyentes en la política, ¿no? Entonces, sí es un momento muy inquietante y desde luego, pues creo que incluso ni los analistas más lúcidos saben bien para dónde están partiendo las cosas. Leía esto de una investigadora, una doctora, y también no voy a poder decir su nombre porque no lo recuerdo, experta en temas de fascismo, que emigró ya de Estados Unidos a Canadá y que dijo que esto parecía el inicio de una cuestión. Digo, es un signo importante ahí tenerlo en cuenta, pero también podemos ver cómo en otras épocas de la historia muchos en estado de negación no han visto cómo en torno a ellos el ambiente empezaba a cambiar, como la rana o la tortuga en la cazuela en la que se está cociendo y sube la temperatura lentamente, ¿no? Entonces sí es un momento para observar con gran detenimiento, para allegarse de las opiniones de los expertos en el tema, incluso muchos de ellos bastante descolocados, y no es su culpa, por supuesto, y ver qué formas de resistencia desde la periferia y desde el propio centro de este imperio. Me acordaba mucho de una cita de Borges, que decía que Estados Unidos se resistía a ser un imperio trabado por la superstición de la democracia. Parece que eso ya quedó absolutamente atrás, ¿no? Así es. Gracias, Arnoldo Cuellar. Rápidamente, una rondita rápido con el tema de Irán, Irán, Estados Unidos, Israel, para hacer precisiones. Nada más señalar que Trump dice que el alto al fuego sigue vigente tras tregua que falla. Y bueno, también en ese mismo tenor, pues el presidente iraní ya ha proclamado el fin de la guerra con Israel. ¿Cuál es la posición, Jimena, que percibiste de México? ¿Era la que debería ser, en la que deberíamos estar? ¿O qué podrías agregar al respecto? Claro, solo quiero retomar dos cosas que mencionaron Temoris y Arnoldo. Primero, Temoris decía que hay estas cuotas, ¿no?, de detenciones de 3,000 personas diarias en Estados Unidos, y a lo mejor ese número no suena tan alto si nos vamos hacia atrás con Obama o con otras administraciones, pero la realidad es que está entrando mucho menos gente, ¿no?, de forma ilegal a Estados Unidos. Entonces, esas detenciones diarias que se hacían, por ejemplo, con la administración de Obama, que es famosa por la cantidad de detenciones que lleva, tiene que ver también con la cantidad de gente que entraba diariamente. Y ahorita no está entrando tanta gente a Estados Unidos, y eso hace mucho más difícil cumplir estas cuotas, y por eso esta violencia en poderlas conseguir de la manera en que está sucediendo, ¿no?, actualmente. Ahorita Temoris, a ver qué opina de esto que estoy diciendo, pero tiene mucho que ver con eso. Las detenciones eran distintas, eran tal vez más fáciles cuando entraba más gente todos los días, y esto genera una violencia altísima de parte de ICE para poder lograrlo, ¿no? También hay un racismo brutal, ¿no?, en esta organización, en ICE, y no estoy diciendo que todos lo sean, pero se ha desatado y no tienen que rendir cuentas actualmente. Entonces hace mucho más fácil que se den estos abusos de poder. Y ahorita que Arnoldo mencionaba que las Naciones Unidas de alguna manera se han vuelto intrascendentes, creo que
a mí sí me gustaría decir que pareciera que estamos regresando a la ley de la barbarie, ¿no? De la ley del más fuerte. Quien tenga más poder, pues puede hacer lo que se le dé la gana con total impunidad. Y algo positivo dentro de esto es que realmente Irán no quiere una guerra, ¿no? Irán ni siquiera el año pasado, cuando se bombardeó la embajada de Irán en Damasco, no realizó un ataque realmente violento, sino que fue un ataque simbólico enviando drones que se sabía que iba a enviar, estaban anunciados. Entonces es una manera de decir, oye, yo no quiero una guerra. Y ahí yo entraría como a la perspectiva de cuál es el objetivo de Estados Unidos de haber hecho este ataque en Irán y cuál es el objetivo de Israel, ¿no? Que ahí diría yo que es más relevante porque Israel siempre alcanza de alguna manera a manipular las cosas. Si nos vamos hacia atrás a la situación en Irak, a Israel le interesaba mucho que Saddam Hussein ya no fuera un poder importante en la región. Y ahora también está para Irán, que Irán finalmente, cuando Irak era un país fuerte, tenía un contrapeso, ¿no? Y ahora pareciera más bien que al haber desaparecido Saddam Hussein, poco a poco vemos cómo se unen Irán e Irak de alguna manera, y Israel está queriendo también manipular oye, no me está gustando cómo se dibujaron las cosas en la región, lo vamos a volver a cambiar, vamos a buscar una manera de cambiarlo. Bien, gracias, Jimena. Temoris Greco, en esta reconfiguración, en esta pausa que algunos señalan de que están en tregua, que ya se terminó, ¿realmente es así el discurso? ¿Deberíamos de creer en estos dos personajes que señalan que todo ya está en calma? Estoy hablando del presidente iraní y también estoy hablando en el caso de Donald Trump. ¿Qué tanto debemos de creer de esta tregua o esta paz? Donald Trump está entrando como si fuera el niño grande de la cuadra a poner en orden a los dos más chamaquitos que se están peleando. Entonces llega, reparte trancazos, le pega a uno, le dice al otro que se pare, y como según él quiere seguirse peleando, los regaña. Esto es mucho más la personalidad de Donald Trump, la fragilidad de su ego, su machismo, que geopolítica. O sea, yo creo que aquí buena parte de esto se explica a nivel muy sencillo de la psicología del personaje. Y es un problema porque es la persona que los estadounidenses puede ser un atleta del ejército más grande, más importante del mundo. Pero la cosa es que nadie entiende, ni los iraníes ni los israelíes saben en qué se basa este cese al fuego que dice que se va a ser permanente. Seguramente no lo será, precisamente porque no saben a qué están comprometidos. Perdón, te acercas un poquito más al micro. Ándale. Los cataríes hablaron con los iraníes y los estadounidenses hablaron con los israelíes. ¿A qué llegaron? No se sabe. ¿Qué pasa con el programa nuclear iraní? Que hubo ahí algún tipo de acuerdo, se comprometieron a algo. Lo más probable es que le dieron sí un golpe a este programa nuclear, pero los iraníes ya se lo esperaban y tomaron una serie de medidas para proteger lo que se pudiera. Esto lo saben todos, lo saben los israelíes. Y Netanyahu, ¿qué necesita? A Netanyahu, pues, ¿qué necesita? Pretextos para seguir peleando. Bueno, pues ahí tiene un pretexto para continuar esa campaña, que es una de las que le ha permitido aferrarse al poder. No sabemos además qué pasa con otros frentes. Esto significa que los hutíes van a dejar de disparar. ¿Cómo queda Hezbollah? ¿Cómo quedan las milicias iraquíes? O sea, es un acuerdo del que solamente Trump sabe cuáles son los términos. Y además ni siquiera hay seguridad de que haya esos términos. Porque lo que dijo Trump fue, ya se acabó y me da igual, le paran. Pero eso no lo va a poder imponer, porque las condiciones que llevaron a este enfrentamiento siguen presentes. Bien, gracias, Maurice. Arnoldo Cuellar, ¿quién nos dice la verdad? ¿Qué esperar? ¿Cómo
cómo se percibe esta situación actual de supuesta tregua? De antemano tenemos que estar claros de que nadie nos dice la verdad. Están persiguiendo intereses políticos y manejando discursos para encubrirlos de alguna manera. Pero mira, la calma momentánea no garantiza nada. O sea, el crecimiento de Israel como una potencia media que además es nuclear, que además no ha sido sancionada por haber roto un equilibrio de décadas con el tema de la presencia palestina, nulificó totalmente, aniquiló la posibilidad de los dos estados que pudiesen convivir juntos, genera en la región una inestabilidad fundamental. Y inquieta a Turquía, que bueno, a lo mejor Erdogan no tiene ahorita ganas de pelearse ni con Estados Unidos ni con nadie, pero no garantiza que otros políticos populistas puedan despertar resabios de inquietud y puedan mover cuestiones ahí al interior, ¿no? Igual con la monarquía saudí. O sea, la región se destabiliza en muchas formas y esto va a generar consecuencias en los próximos años, incluso puede ser no tan lejano, no lo sé, pero no romper un equilibrio lleva a construirlo de nuevo de formas que no nos podemos imaginar y mientras no ocurra hay una inestabilidad, ¿no? Y creo que es lo que va a pasar ahí, independientemente de estas actitudes de Trump, que no puede estar presente ahí todo el tiempo y no puede mandar tropas, porque ahí creo que sí cruzaría una raya terrible por la resistencia que sí hay en Estados Unidos, incluso dentro de su propio movimiento, a involucrarse en guerras de este tipo, mientras mande aviones y bombardee. Creo que se lo pueden tolerar y creo que una parte está de acuerdo y su popularidad no se vio afectada de forma mayoritaria, pero tener control en el terreno solamente con presencia de tropas y eso no va a pasar. Y entonces vamos a empezar a ver otras consecuencias. Hay que recordar que Siria está prácticamente acéfala, ¿no? Es un país que cayó un gobierno dictatorial, pero no sabemos qué fracciones van a estar ahí prevaleciendo de algún modo y tampoco los múltiples problemas étnicos que Temoris conoce muy bien en la región, pues también pueden sufrir cambios y darnos sorpresas, ¿no? ¿Podría agregar algo a lo que Claro, acaba de decir Arnoldo? claro. Nada más, sí, mencionar que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice de que el control con respecto a Irán tiene que involucrar tropas, ¿no? Pero Irán es 10 veces la población de Israel y es del tamaño de la mitad de Europa y para controlar ese país tendrían que mandar por lo menos alrededor de 1 millón de tropas para ocuparlo. Es imposible que eso suceda y eso me remite a pensar en los objetivos de cada uno de los dos países, ¿no? De Estados Unidos y de Israel. Esto que dice Israel de forzar un cambio de régimen es absurdo, ¿no? Ni siquiera es remotamente posible con los ataques aéreos que está realizando Israel y de hecho el gobierno de Estados Unidos mencionó que no es uno de sus objetivos, ¿no? Entonces ahí yo me pregunto si el objetivo del lado de Estados Unidos, además de apoyar a Israel incondicionalmente, tiene que ver con mostrar su poderío, ¿no? Que lo vimos esas bombas que pueden atravesar, creo que no recuerdo si eran 300 pies hacia abajo, y del lado de Israel, pues obviamente eso es una sarta de mentiras, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza decir que uno de sus objetivos es cambiar al régimen. Entonces, retomando el tema de Gaza, que también ahorita mencionó Arnoldo, yo diría que sí, el genocidio en Gaza sí está como en sus últimas etapas, están pudiendo empujar a la población hacia el sur con esta idea de que les van a dar ayuda con comida, que Israel obviamente no tiene ninguna intención de ayudarlos en ninguna manera, pero sí hay estos que se les llaman aid hubs, que son muy pequeños, tienen poca comida, pero la población de Gaza tiene tanta hambre que cada vez se está yendo más hacia el sur, el norte está quedando completamente despoblado. Entonces, si pensamos que estamos en la última fase del genocidio en Gaza, Israel va a continuar probablemente de la misma manera en Cisjordania, ¿no? Y esto es una manera de quitar la atención de lo que está pasando ahí.
Así es, gracias. ¿Quién? Marta, para continuar el desorden y viendo el mal audio que tiene Temoris, voy a abusar, porque contesto algo del chat rápidamente. Me dicen Sí. que la popularidad de Trump sí está cayendo. Bueno, cayó 3 puntos del ataque, de antes del ataque ahora. Creo que varía más a veces la popularidad aquí en México de la presidenta Sheinbaum. No es significativo con respecto a la magnitud de lo que hizo, y creo que le impactó más el tema de los aranceles y quizás más el tema de la migración que el ataque en sí. Pero bueno, desde luego no soy experto en ese tema y acepto humildemente la crítica de quien acá lo señaló. Muy bien. Gracias, Arnoldo. Y bueno, ¿quién mejor para saber de estos temas del genocidio, recordando a Jimena con A veces despierto temblando, donde en este libro nos habla del genocidio perpetrado por Ríos Montt en Guatemala. Gracias por tu aportación hoy. Y ya dejamos a Temoris ahí, como que ya seguíamos con otro tema. ¿Quieres agregar algo, Temoris? ¿Cómo censuremos? No, nada más que algo había comentado Jimena que se me fue a responder, ya me perdí. Sí, tal vez sobre la razón por la que cada vez es más violenta la manera de hacer las detenciones y llegar a la cuota en Estados Unidos imagínate que esos cuerpos están acostumbrados a 600 al día, de pronto les piden quintuplicar la cuota. Entonces eso significa un esfuerzo extra y están realmente como locos, porque mandaron a la Guardia Nacional y a los Marines, pero ellos no están haciendo nada, ellos están guardando edificios, no intervienen en las calles. Esos son los mismos cuerpos que los dos de inmigración y aduanas, PCP y ICE, los que están llevando a cabo esto. Lo más probable es que hayan tenido que incorporar a gente, o sea, que reclutar a gente para que realicen esas acciones. ¿Y de dónde reclutarías tú a personas? Bueno, pues la gente que llevó a cabo, que intentó llevar a cabo el golpe del 6 de enero de 2020, que estuvo en la cárcel, que son héroes trumpistas, pues son todos estos tipos extremistas de paramilitares, los candidatos ideales para que los metas ahí. El tema es que se siguen comportando no como agentes de la ley, sino como pandilleros, actúan como tales. En estas cuotas son las que tienen que cumplir, pero que el comportamiento típico de pandilleros se encapuchan, o sea, es que realmente te puedes, yo en donde estoy en este momento pueden entrar, exigirme documentos, yo presentaría mi visa, y ellos pueden decir, ¿sabes qué? No sabemos si tu visa es auténtica o no, te vamos a esposar, te vamos a aventar a una camioneta y a llevar a un lugar para que verifiquen si es tu visa, si tu visa es auténtica o no. Y si resulta que no, bien para ellos porque les pagarían por eso. Claro. Bien, retomamos esa parte y nos vamos al siguiente tema que tenemos nosotros, que es esta presentación de las 3 reformas principales que el Poder Ejecutivo, la presidenta, envió al Congreso para que se aborden en el periodo extraordinario de esta semana. Estamos hablando de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública y las reformas a la Guardia Nacional. Entre estas, obviamente, son reformas importantes. ¿Cuál es su primer comentario al respecto, Jimena? Tu micro. Perdón, sí. Bueno, yo diría que esta nueva ley del sistema de seguridad pública, que es nueva, no es una reforma, a mí no me alarma del todo en el sentido de que ya era una reforma que se había aprobado el año pasado, desde septiembre de 2024. Aquí simplemente lo que se está regulando es la logística de cómo va a funcionar el hecho de que la Guardia Nacional se adscribe a la Secretaría de la Defensa Nacional y además va a contar como con más herramientas, por decirlo de alguna manera, en materia de inteligencia, ¿no? Va a poder incluso, por ejemplo, intervenir llamadas, este tipo de cosas. Pero en realidad desde el año pasado ya sabíamos que la Guardia Nacional
sería de alguna manera parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y que además siempre hemos sabido que nunca ha sido una organización civil, ¿no? Siempre ha sido una organización militar en el sentido de que sus miembros son entrenados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, yo diría que uno de los aciertos de estas reformas tiene que ver con que la Secretaría de la Seguridad Pública es quien coordina realmente todo lo que pueda hacer la Guardia Nacional. Entonces, digamos que Omar García Harfuch sería de alguna manera el jefe y está supeditado lo que haga esta Guardia Nacional a lo que diga o a lo que permita Omar García Harfuch, aunque la Guardia Nacional ya forme parte de la Defensa Nacional. Sin embargo, ¿qué tanto va a poder tener una fuerza real de coordinación la Secretaría de la Seguridad Pública sobre la Guardia Nacional y lo que vaya dictando la Secretaría de Defensa Nacional? Entonces, yo diría que la reforma y estos cambios suenan bien, pero no sé qué tanto vaya a ser cierto que la Secretaría de la Seguridad Pública pueda controlar lo que va a ser ahora la Guardia Nacional adscrita formalmente a la Defensa Nacional. Bien, gracias, Jimena. Temoris Greco, tus consideraciones acerca de estas reformas, también viene, entre otras, bueno, estas son las de hoy, pero también viene el tema de los desaparecidos y, bueno, otros más. Adelante. Oye, nada, pues compartir con el público y con ustedes también mis disculpas, porque hay varias personas que están señalando que el audio no está pasando bien. Híjole, lo siento mucho, qué pena. Pero bueno, pues seguiremos haciendo el esfuerzo. Yo creo que aquí hay un tema de una... A ver, si cualquier presidente PRIAN hubiera hecho las reformas que impulsó Andrés Manuel López Obrador, incorporando la seguridad pública federal a la Sedena, pues hubiéramos estado marchando en las calles. Pero como lo hizo Andrés Manuel, no solamente se asume que debe ser una buena cosa, sino que lo hizo con tal proyección, con tal influencia, que estas reformas se están pasando ya en el sexenio siguiente, ya con la sucesora que es Claudia. A pesar de que Claudia ha dado indicios de que quiere, pues, si no revertirse, moderar algunos de los aspectos de esta ley. No vamos a hablar de Omar García Harfuch porque él es la persona que está a cargo de la Secretaría, sino hablemos del diseño institucional del Estado mexicano. Y en este diseño, Claudia ha estado intentando devolverle a la Secretaría de Seguridad Civil parte de las funciones que Andrés Manuel le quitó. Estaba intentando concentrar en el secretario el control de la inteligencia, el control de la estrategia, aunque quienes la vayan a implementar sean pues, los generales que están a cargo de la Guardia. Ese es uno de los problemas y de los despropósitos que heredamos del sexenio anterior de Andrés Manuel. Es muy difícil porque además hay esta idea que me parece que pues, es de miras muy cortas, de que las cosas se van a quedar como están siempre, o sea, en el sentido de que siempre va a haber un gobernante que al menos en el discurso sostenga un compromiso con el pueblo, un compromiso con la gente. Pero la naturaleza de la democracia es que el poder cambia de manos. Y en el mundo en el que vivimos, en el que están elevándose todos estos personajes súper autoritarios, súper agresivos, en cualquier momento, si nos descuidamos, vamos a hacer todo lo posible porque eso no ocurra, pero no podemos descartar que llegue a la presidencia alguien como Milei, o alguien como Lili Telles, por ejemplo, o alguien como Trump, que de pronto se encuentre con un montón de instrumentos creados por gobiernos que se presentan como de izquierda, se encuentran con ese montón de instrumentos en sus manos para aplicarlos contra la ciudadanía
para aplicarlos contra la misma izquierda. Esos son los peligros. Y el ejército sigue siendo el mismo. El ejército no es como que de pronto llegó la 4T y cayó un baño de agua bendita y se purificó. El ejército es el mismo de Claudia, de Yotzinapa, y es el ejército heredado de los del 68. Es un ejército que han tratado de apaciguar, dándoles prebendas, dándoles el control de buena parte de lo construido en el sexenio anterior, pero que en cualquier momento se nos dan la vuelta. Ya lo han hecho antes y hay que tener muchísimo cuidado. Gracias, Temoris Greco. Gracias. Tus comentarios acerca de estas reformas en este periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, Arnoldo. Lo primero diré que es tan pesimista la visión de Temoris que casi preferiría que no lo hubiéramos entendido bien otra vez. Pero lo entendimos muy bien. ¡Oh, qué mala onda! Y a mí sí me preocupa, a diferencia de lo que dice Jimena, lo que está ocurriendo, porque yo creo que esta militarización bajo cuerda y, como bien lo señala Temoris, soportada por el manto de la diferencia de la 4T y del López Obradorismo, encubre muchísimas cosas. Ya vimos la influencia del ejército en decisiones políticas, como lo fue la ratificación de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una ombudsperson que está más desaparecida que la ONU en los conflictos mundiales en este momento, y que no tiene un particular compromiso y que no hace honor a la historia de su familia, ¿no? Y ahí fue la mano del ejército que torció la voluntad de los senadores, incluso de quienes no estaban de acuerdo, para sacarla adelante en el Congreso. Entonces, decía algún ministro de Napoleón, y creo que era Talleyrand, que las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse sobre ellas. Y yo creo que el gobierno de Andrés Manuel y el gobierno de Claudia se han apoyado fundamentalmente en el ejército ante la quiebra del servicio civil, en la administración pública, de la seguridad, de las fuerzas de la policía en los estados, incluso en lo federal, porque la Guardia Nacional no es más que ejército con otro uniforme, y ante la ingobernabilidad de muchas regiones del país, ¿no? Y eso no puede traer nada bueno, porque no puede ser esa sustitución que se pudiera entender si fuese provisional y si así se hubiera planteado y se hubiera dado un esfuerzo por reconstruir, pues, por ejemplo, la administración civil en las aduanas o la policía como una institución civil, quizás podría ser algo tolerable con un término temporal, pero dejarlo para siempre sí me parece muy, muy delicado. Yo quisiera agregar algo rápido. No quise decir que no me preocupaba, sino que... Dicen acá en el chat que rápidamente entendiste la dinámica de la mesa Montessori. Pues sí. O sea, no quise decir que no me preocupa, sino que esto ya había sucedido desde 2024. No es que ahora en 2025 haya un cambio espectacular, sino que es algo que ya había sucedido desde el año pasado. Y por supuesto que la fuerza militar utilizada de la forma que se está utilizando para temas de seguridad pública es preocupante, ¿no? De hecho, se relaciona este uso con el aumento en número de desaparecidos, ya lo sabemos, se relaciona también con el número de muertos por muerte violenta, incluso y creo que esto lo sabe la mayoría de la gente, ¿no? Pero desde la revolución hasta 2006 fue en disminución el número de muertos por muerte violenta por cada 100,000 habitantes, y a partir de 2006, que coincide con el empleo de fuerzas militares para temas de seguridad pública, se dispara otra vez, incluyendo también al número de desaparecidos, y no ha dejado de aumentar porque se sigue usando estas fuerzas militares en donde no tendrían que usarse, y había este argumento de que no se trataba de un cuerpo militar, sino de un cuerpo civil, la Guardia Civil, pero sostener. Entonces, lo que sí diría es
esto viene desde el año pasado y ahorita nada más están regulando la logística, y creo que es cierto que dentro de esa logística sea la Secretaría de Seguridad Pública quien está al mando de cómo se va a coordinar estas fuerzas. Ahora, no sé si lo vaya a lograr coordinar, ¿no? pero esa es la idea. Y siendo una organización civil, ¿no? Si hablamos de la Secretaría de Seguridad Pública. Oye, Marta Olivia, dicen que Jimena luego le agarró la onda a la mesa Montessori, pero también dicen que no es Montessori porque le sentaron a mí en el rincón. Sí, que estás como castigadito, ¿no? Así es. ¿Algo que agregar al respecto, Temoris, ante este pesimismo recuperado? No, me deprimió Arnoldo con mi pesimismo. O realismo. Realismo. Bueno, de todo este tema tan denso y todo lo que significan estas reformas y también esta apertura, estos permisos especiales a los militares para pues buscar un cargo público, claro, como los políticos y los funcionarios, que se retiren 3 meses antes de su cargo. Si pierden, pues regresan al cargo. Pero bueno, pasando a este tema, yo quisiera preguntarles, empezar, y me gustaría aquí empezar, si me lo permiten, por Arnoldo. Empezar al revés, pues es la mesa Montessori. Este festejo, la mañanera, el pastel y las mañanitas a la presidenta. Hay una diferencia muy grande con otro presidente allá por donde anda Temoris Greco, hay que decirlo, hay niveles de aprobación popular muy diferentes en un país y en otro. Hablo de Donald Trump, que se mandó a hacer este desfile para aprovechar este aniversario del ejército y de pasadita su cumpleaños, pero como quisiéramos escucharte primero, Arnoldo Cuellar, ¿qué piensas de este festejo, abrazos, selfies, flores? 2 reporteros le llevaron flores a la presidenta. Bueno, pues es una gentileza que no me parece que tenga nada de malo. Digo, me preocupan otras cosas, ¿no? Me preocupa lo que pasó ayer con Ernesto Ledesma, por ejemplo, ¿no? Ojalá en la mañanera hubiera ambos aspectos, pues una cuestión de amabilidad, de camaradería entre un grupo de gentes que se ven regularmente, algunos más, otros menos, y para celebrar este tipo de cosas, pero también un respeto al ejercicio de un periodismo pues, libre, cuando tenga que ser incisivo, que lo sea, cuando haga falta. Y bueno, pues los que quieran ir ahí a apoyar y echar porras y a ponerle la pelota a la presidenta, a los funcionarios públicos para que vayan en cierto sentido, pues están en un ejercicio de su libertad, siempre y cuando haya espacios también para que se planteen otro tipo de cosas y que sea realmente un lugar donde se puede entrar a fondo en temas importantes para el país y conocer la impresión de la presidenta de la República sobre esos temas. De ahí en más, pues bueno, pues los vi contentos, espero que el pastel haya sido bajo en calorías y en azúcar y sin gluten, pero bueno, pues no mucho más que decir, ¿no? Bien, gracias, Arnoldo. Jimena, escritora, analista, pero de pronto, ¿cómo ves desde afuera este festejo, esta situación de estar ahí el día del cumpleaños con la presidenta? Digo, en los manuales y siempre nos dicen el de lejecitos es mejor para no perder la perspectiva. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Bueno, yo no estaría en contra de que se celebren los cumpleaños y que se le celebre tan efusivamente a la presidenta. Nada más retomando lo que decía ahorita Arnoldo del asunto con Ernesto Ledesma, a mí sí me enojó personalmente que la presidenta no reconociera o no usara la palabra genocidio para lo que está pasando en Gaza, ¿no? Ese sería como mi comentario y lo que yo le criticaría. Bien, Temoris Greco. Los últimos serán los primeros. Adelante. Oye, bueno, pues hay que recordar que venimos de una situación en la mañanera, en el sexenio anterior, donde buena parte del tiempo se consumía
en tipos que se dedicaban a arrastrarse y a decirle al presidente que sus hijitos eran los más bonitos del universo. Y la verdad es que, pues, a ver, una cosa es la lucha que hizo López Obrador, y otra cosa es tener a las miscones laviéndole las bolas frente a millones de personas ahí. No es la manera para eso. Por eso, cuando llegó Claudia Sheinbaum, se pusieron algunas reglas que tratan de limitar eso y también el uso de la mañanera como un espacio para promover ciertas agendas o intereses ajenos al interés público. Pero bueno, a mí me parece que está bien la celebración, tampoco, o sea, finalmente, supongo que aquí se vería muy mal, o en Alemania, que son sociedades donde la distancia es más grande, pero pues en México a veces nos soltamos cositas como esas y me parece bien. O sea, que aquí llega el policía y te detiene porque te pasaste un alto y parece que asesinaste a alguien. O sea, te gritan, te maltratan. En México el policía se acerca, oiga, joven, o sea, tenemos otro carácter y me parece que está bien, lo prefiero así. Pero por el otro lado, efectivamente, como menciona Jimena, pues está el tema de la reacción ayer a lo de Ledesma, que Ledesma ha aclarado que le dieron una trampa y él cayó, pero no, pues yo no me parece que a Claudia Sheinbaum le convenga de ninguna forma que se lo esté dando a Ledesma. Más bien le perjudica porque se presta a eso. Ayer vimos montarse ayer sobre el asunto, nada menos que Roberto Madrazo. Ernesto Ledesma hizo muy bien al pararle las patas a Ernesto Madrazo, igual Roberto Madrazo, porque de pronto este cínico empieza a hablar de la libertad de expresión y pone lo de Ledesma como ejemplo de que no hay libertad de expresión en México. Y Ernesto le dice, a ver, ¿tú quién eres? O sea, ¿tú de qué vas? ¿No? O sea, ¿qué te pasa? Yo creo que a la gente que está muy enojada con Ernesto Ledesma por el intercambio que tuvo ayer con Claudia Sheinbaum, a mí me pareció un muy buen intercambio. Él planteó sus cosas. Yo también hubiera querido que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, llamara a las cosas por el nombre que tienen, como genocidio y limpieza étnica. Pero Ernesto planteó una serie de cosas, la presidenta contestó, para eso es la mañanera. Y no veo a la presidenta quejándose de Ledesma. Lo que sí veo es un montón de gente que de pronto son más tapistas que el Papa. Están más indignados que Claudia, atacando a Ledesma por lo que dijo, y me parece que para eso es la mañanera. Si no les gusta que haya mañanera donde la prensa pueda dirigirse con franqueza ante la presidenta, pues entonces que se vayan a vivir a otro lado. Si no querían si no votaron como hicimos por una presidenta demócrata que le rinda cuentas a la sociedad, respondiendo preguntas de la prensa, y lo que querían era una monarca intocable e infalible, pues no tenían ni siquiera que haber votado, se podían haber ido a vivir a España, allá tienen una reina. Que no hace mañaneras, por cierto. Que no hacen mañaneras. Y miren, a propósito de este tema, que también es relevante señalar que cómo se da esta circunstancia de golpeteo hacia Ernesto Ledesma y su canal Rompeviento TV, cómo se da simplemente por cuestionar, porque que es una actividad normal entre los reporteros cuando tenemos una orden de trabajo y vamos sobre una orden de trabajo a obtenerla. Y a mí me parece que no fue, pero las acusaciones que se le dieron después de misógino, machista, o sea, se me hacen exageradas, y como bien lo dijiste, más papistas que el Papa Temoris, porque es un ejercicio de libertad. Eso es la mañanera, lo ha sido con Andrés Manuel López Obrador, lo ha sido ahora con Claudia Sheinbaum, donde uno va y se acerca y le puedes preguntar y cuestionar a la presidenta, ya verás sus tablas y la forma en que conteste, se enoje, le guste o no le guste, pero es un ejercicio democrático y real. Y me parece que de pronto las turbas en redes sociales es todo ver blanco y negro, es malo, la cuestionaste, es malísimo, ¿no? Pero hablando de quienes se montaron en este tema de Ernesto, tenemos precisamente el tuit donde Ernesto le contesta
Bueno, ahí está el de Roberto Madrazo. Dice, le incomoda que la cuestionen, le incomoda la libertad de expresión, niega sin argumentos que exista opacidad en el gobierno que desapareció el INAI, institución que se encargaba de la transparencia y la rendición de cuentas. No se carcajen. A esto le llama democracia. Y vemos la respuesta ahí donde que le dice Ernesto, ahí aparece. A ver, vamos a ver en unos momentitos más. Donde Ernesto Ledesma le contesta, a ver, ahora sí, ahora ya lo tenemos, creo que mandé mal el link, pero ahí está, y le dice, ¿y usted qué hace acá? Opinando sobre libertad de expresión, opacidad en el gobierno, hablando del INAI México, de transparencia y para colmo del cinismo, de rendición de cuentas, Roberto Madrazo. Nos va a hablar de la democracia cuando era dirigente nacional del PRI o de cuando se robó como gobernador de Tabasco. ¿Por qué no nos platica de cuando era candidato a la presidencia de la República y terminó participando en el fraude que le hicieron a López Obrador y a millones de mexicanos en el 2006? ¿Nos hablará de sus grandes negocios con hospitales y farmacéuticas con ventas de insumos? ¿O nos quiere hablar de cuántos recursos invierte mensualmente en Latinus o ya está redituando? ¿Cuánto le paga a Carlos Loret para fabricar montajes en México y los Estados Unidos? Digo, aunque sea, platíquenos de cuando fue descalificado en el maratón de Berlín al ser descalificado por tomar un atajo. Ahí está. Es la parte de la respuesta y bueno, nada más por el contexto y que algunos estaban preguntando al respecto. Y bueno, llegamos. Oye, y Marta, nada más porque una persona te decía que no es, que fue insolencia la de Ledesma. Es que no podemos seguir con una mentalidad autoritaria, paternalista o maternalista, en donde no podemos dirigirnos al poder. A mí me parece que lo hizo en términos serios, fundamentados, no fue a trolear, no fue a sabotear, no fue a nada, y ella le respondió en su tono, y está bien, o sea, ¿qué queremos? Un periodismo de lisonjas, una democracia de agachones, de besamanos, como la que viene el PRI. O sea, la persona que cree que eso es insolencia, pues que se regrese con López Portillo. O sea, esa era la época en la que hablarle así al presidente era insolente. No, claro. Perdón. Hemos luchado décadas por construir una democracia y parte de la democracia es que un ciudadano, una ciudadana pueda plantarse ante un presidente, una presidenta y hablarle con franqueza, con respeto, pero con franqueza. Eso es lo que pasó. Gracias, Temoris. Y bueno, les decía, ya estamos en el cierre de esta mesa, postrecito para 2 minutitos cada uno, que a lo mejor Arnoldo se nos va a pasar por la casita de Sinué, se me hace, ya va a empezar a guanajuatizar. Temoris y yo llegamos al acuerdo de que me va a ceder la mitad de su sí. aprovechando su mientras más Radio Chaca comprar un micrófono. Estás como Donald Trump, o sea, llegó a un acuerdo, ni los iraníes ni los israelíes saben qué acordaron, pero ya hubo acuerdo. Ya hubo acuerdo. Jimena, adelante. Yo le daría la palabra a Arnoldo y a Temoris, porque no estoy enterada, pero muy poco de este asunto y creo que no me atrevo a opinar. Así es, igual con la idea con la que te quieras despedir de la mesa, es el postrecito, y yo dije la casita de Sinué porque precisamente es el tema que traen para acá los de Poblat. Ya me terminó mi postrecito. Bueno, entonces si es el postrecito, yo sí mencionaría que estoy totalmente de acuerdo con Temoris y que como ciudadanos sí invito a tratar de apoyar más bien que se cuestione al gobierno, que se cuestione a Claudia, que se cuestione a todos los que se quiera cuestionar, porque globalmente estamos viendo como una cierta tendencia como a silenciar, limitar la libertad de expresión. No queremos, pensemos en obviamente en Trump, que está todo el tiempo amenazando con deportar, con cancelar visas, con echar a la gente del país. Pensemos en El Salvador. Yo sé que hay mucha gente que ama a Bukele, pero yo lo odio. Y creo que es bien importante, ¿no? Apoyar estos cuestionamientos en vez de abalanzarse y criticarlos. Bien, gracias, Jimena. Postrecito, Temoris.
Pues con el micro. Sí, que quienes tengan interés en conocer un poquito más del tema de ICE, o sea, de la migra aquí en California y de los casas recompensas, que vean mañana Mundo Abierto, publicamos un cacho sobre eso y hemos estado pues publicando cosas sobre la cobertura que estamos haciendo aquí en Los Ángeles, California, en Califas. Califas, gracias, Temoris. Entonces ahí sí se ve como un acuerdo, porque le dejaron el mayor tiempo acá a Arnoldo Cuellar. ¿Cómo le hiciste, Arnoldo? Para que también ellos comenten sobre el tema. Bueno, los invito a leer a toda la audiencia, a quienes no lo hayan hecho, una investigación que presentamos anoche en un trabajo colaborativo con Conectas, este hub de periodismo latinoamericano con sede en Bogotá y con Aristegui Noticias, sobre una cosa que sí se convirtió en una revelación. Sabíamos que el gobernador de Guanajuato, el exgobernador de Guanajuato, se fue a vivir a Texas, a Houston, a la zona de The Woodlands, que es pues un lugar caro, elegante, un desarrollo residencial, donde por cierto abundan los políticos y los artistas, pero los políticos sobre todo, y muchos mexicanos. Y el tema era, pues, ¿quién pompó, no? ¿Cómo se fue? Pues era evidente que sus ingresos como gobernador de 6 años no permitieron un tren de vida de esa forma. Y había varios sospechosos, empresarios que aquí tuvieron con él muchos acuerdos, muchos arreglos, que convivían mucho, empresarios locales. Pero la sorpresa fue gracias a una investigación documental muy minuciosa de mi compañera Kenia Velázquez, que lidió con archivos públicos hasta que dio con el tema de que una empresa había adquirido la casa en marzo del año pasado, una empresa con sede en Colorado, donde, bueno, hay una especie de paraíso fiscal, no se puede conocer al beneficiario final de la empresa, pero esta empresa solicitó un crédito para comprar esta casa, donde hoy vive Diego Sinué, está confirmado, de los coches que estaban estacionados afuera pertenecen a miembros de su familia, por lo menos 2 de ellos. Esta empresa tenía como representante, como manager, a un conocido lobista que ha actuado en Guanajuato hace cerca de 12 años, que es Daniel Eskenazi Beraja, trabaja para la empresa Seguritech, es el representante gubernamental de la empresa que vende todos estos contratos de videovigilancia en Guanajuato, ahora vigilancia con aviones y helicópteros que le rentan al gobierno, y que por lo menos en lo que se sabe, ha obtenido del gobierno de Guanajuato contratos por 3,000 millones de pesos, siendo que solo conocemos hasta 2018, 12, 18, porque a partir de 19 otra vez están reservados, están en la opacidad total. Y bueno, ya los habíamos visto de cerca a los dueños de Seguritech, a Ariel Piquer y a su empleado Daniel Eskenazi, en la propiedad de un viñedo en Guanajuato, que también todo el mundo sospechábamos que ahí tenía algo que ver el gobernador, porque le invirtió dinero público a embellecer el entorno del viñedo, a arreglar una pequeña comunidad, a darle acceso, y bueno, pues era Seguritech, contratistas del gobierno. Y hoy los vemos en esta casa donde reside Diego Sinué. Me parece un enorme conflicto de interés, pero sobre todo me parece un asunto lamentable, profundamente indignante, de que los recursos para la seguridad, donde el miedo de la gente ante las situaciones violentas crecientes que vivimos se traduce en que los políticos decidan invertir más presupuesto, deriven este tipo de cosas. En contratismo amañado, mafioso, corrupto. No tenemos todavía los escándalos españoles, pero más bien es por falta de capacidad de investigación y de denuncias serias y sólidas y de una gran impunidad, porque se tapan todos unos a otros los políticos de diferentes partidos para saber cómo se hacen grandes negocios que benefician a las empresas y a los políticos al amparo del temor de la gente por el crecimiento de la inseguridad. Me parece que ahí hay una vena importantísima de explotación y de indignación para, pues, tratar de buscar que las cosas cambien en este país, ¿no? Justamente, fíjate, Arnoldo, ahorita que decía Seguritech y lobby, este señor que se dedicaba a hacer lobby en Tamaulipas, el actual gobierno de Morena canceló un contrato por más de 4,000 millones de pesos a esta empresa, a la que Francisco García Cabeza de Vaca, panista, igual que Diego Sinué, le había entregado un contrato por más o menos 10, 15 años, donde debían pagarle 67 millones de pesos mensuales por videocámaras de vigilancia.
Así que Están en Chihuahua con la Torre Centinela que está construyendo Maru Campos en Chihuahua. Y el medio La Verdad de Juárez de Rocío Gallegos está muy atenta al tema. Estuvieron en Sinaloa con el exgobernador panista, perdón, en Sinaloa estuvieron, pero recientemente en Baja California, en Tijuana. Z lo ha investigado mucho, con el exgobernador Kiko, no me acuerdo qué, y también siguen con Marina del Pilar, ¿no? Oye, pues cuánta cola traen, porque esta empresa y esos señores, esos lobistas, son muy importantes en el sionismo mexicano, en el sionismo, en la defensa del genocidio. Y ya que estamos hablando de esto, también hoy empieza Expo Seguridad en Ciudad de México. En Expo Seguridad se presentan, me parece que 8 empresas israelíes que fabrican productos de vigilancia y control de población y también de drones que han sido utilizados para controlar, para vigilar y controlar a la población de Palestina, de Cisjordania, y para atacar a civiles en Gaza. Y los tenemos en Ciudad de México, presentando sus productos para que instituciones públicas y empresas privadas los puedan comprar. Como sabemos, los israelíes prueban primero sobre los palestinos sus nuevos productos bélicos para que después los puedan vender con el sello Battle Tested, que significa aprobado en batalla. Lo probaron sobre personas, sobre gente real. Bien, gracias, Temoris, por las precisiones. Gracias a los tres, Jimena. Nada más, perdón, decir que la investigación está en PopLab, en poplab.mx, porque eso me faltó decirlo. Y también en nuestros sitios asociados para quien quiera leerlo completo. Gracias, ya. Claro, ya lo pusimos, lo compartimos por acá, así que... Bueno, y en Astillero está también ya publicado. Ahí está, poplab.mx, ustedes le dan así en el buscador y aparece en automático. Gracias a los tres por esta gran mesa de Montessori. Un gusto tenerte por acá, Jimena. Gracias. Buen regreso. Gracias, Jimena, que chido estar contigo, y gracias, colegas. Y gracias al público por aguantarme. Gracias, hasta pronto. Por aguantar mi ¿cómo se dice? Cuando no tienes una atención enfocada, eso. Llegaste, pero te ubicaste bastante bien en el esquema de los Montessori, no te preocupes, Jimena. Gracias, Marta. Chao. Gracias, hasta luego.